Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que anden muy bien. Para hoy preparé una clase en GeoGebra con el fin de que discutamos un concepto sobre algo que muchos saben cómo calcular, pero que no tienen ni idea de qué es. Y estos son los determinantes. Pero antes de poder abordar este tema, vamos a repasar algunos conceptos previos que nos van a ayudar a comprenderlo. Primero, ¿qué es una base canónica? Luego, ¿qué es la matriz asociada a una transformación lineal en bases canónicas? Para luego ver bien qué es lo que significa el determinante de esta matriz. Así que comencemos. La base canónica de R2 está compuesta por dos vectores, llamados también versores, porque su tamaño es unitario. Estos vectores, o versores, son los que aquí vemos, I y J. I es el vector 1, 0, y J es el vector 0, 1. Esta es la base que utilizamos para referirnos, usualmente, a cualquier vector del plano. Por ejemplo, si tengo el vector U, 1, 1, muchos pueden pensar que estos números simplemente indican cuáles son las coordenadas de la flecha de este vector. Pero no es del todo cierto. En realidad, estos números indican las coordenadas del vector. Para entender esto, fijémonos primero qué pasa cuando multiplicamos al versor i por un número. Por ejemplo, al multiplicarlo por 1,7 vemos que aumentó su tamaño. Si lo multiplicáramos por un número más pequeño que 1, bueno, su tamaño sería menor. ¿Y qué pasa cuando lo multiplicamos por un número negativo? Bueno, simplemente cambia el sentido, aumentando su tamaño o disminuyéndolo. Y lo mismo va a pasar con el vector j. Entonces, cuando un vector es multiplicado por un número, mantiene su dirección, pero cambia su tamaño y puede cambiar su sentido. Al sumar los vectores i y j, el resultado será el vector u. Y es por eso que sus coordenadas son 1, 1, porque es una vez el vector i más una vez el vector j. ¿Por qué es esto? ¿Tienen que simplemente creerme? No, para nada. Les voy a dejar el link en la descripción del video y a la vez aquí en la etiqueta para que vayan a ver un video donde expliqué un poquito lo que era la suma de vectores. Ahora, si en vez de tener el vector u como lo tenemos aquí, que es el vector 1, 1, y tenemos, por ejemplo, este vector de aquí, notemos que ahora, para poder obtener este vector, el versor j debe multiplicarse por 0,5, de modo que su tamaño disminuya, y luego, al sumarse con el vector i, da como resultado el vector u. Esto es lo que llamamos combinación lineal. Los versores i y j se están combinando de forma lineal para dar como resultado el vector u. Y la combinación lineal de estos elementos me permite encontrar cualquier vector. Podemos encontrar un vector por aquí, un vector por aquí, por cualquier lugar de este plano. Es por eso que llamamos a esto una base, porque su combinación lineal me permite encontrar cualquier elemento del plano. Fíjense que en tan solo 3 minutos repasamos dos conceptos súper importantes. Y estos son qué es una base y cómo se utiliza para generar todo un espacio. Así que continuemos que de a poquito vamos a descifrar esto del determinante. Hablemos ahora de transformaciones lineales. Esta matriz que vemos aquí es la matriz asociada a la transformación lineal en bases canónicas. ¿Qué transformación lineal? Yo no veo nada transformándose. Bueno, eso es porque ahora tenemos la matriz identidad, la matriz que no hace nada. Pero juguemos un poco con los parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la matriz toma esta forma? Vemos que el vector j ha sido transformado hacia la posición 1, 1. Y a su vez, vemos que el vector i ha sido transformado de la posición 1,5, 0,5. La matriz ha cambiado su aspecto. Ya no es que no hace nada. ¿Y por qué tiene ese aspecto? Bueno, fíjense que la primera columna son las coordenadas de dónde ha ido a parar el vector i luego de ser transformado, que es el 1,5, 0,5. Mientras que la segunda columna son las coordenadas de dónde ha ido a parar el vector j al ser transformado, que es el 1, 1. ¿Y por qué es que importan tanto dónde van a caer estos? Recuerden, ya hablamos de que son una base, de que mediante ellos yo puedo buscar cualquier vector del plano. A su vez, por la transformación ser lineal,
Mediante sus transformados, también puedo saber dónde caerá cualquier transformado. Exploremos un poco esta idea. Para poder ver por qué esto es cierto y no asumirlo como una verdad, observemos lo siguiente. Los vectores y y j forman un cuadrado. Veamos qué le pasa a este cuadrado cuando realizamos la transformación lineal. Queda deformado de esta forma. Y estamos utilizando este cuadrado para visualizar lo que le pasa a todo el espacio. Porque lo que le ha pasado a este cuadrado le pasará al resto. Veámoslo. Aquí tenemos nuestro hermoso cuadrado. Hagamos ahora la transformación lineal. ¿Pueden ver? Fíjense, con solo observar lo que le ha pasado a este cuadrado, podemos ver lo que le pasa al resto. Le pasa exactamente lo mismo. Y es por eso que conocer los transformados de la base canónica me permiten a mí conocer el transformado de cualquiera. Porque esta transformación es lineal, lo que implica tres cosas. Que el origen no es desplazado luego de la transformación, que estas líneas permanecen paralelas luego de la transformación, y a su vez que permanecen equidistantes. Y esto no es solo cierto para estas líneas. Yo puedo agregar las imágenes que se me ocurra, realizar la transformación lineal y noto cómo todas ellas se deforman exactamente de la misma forma. Todas sufren una traslación que es proporcional a la posición en la que se encuentran. Pero lo que todas ellas tienen en común, y esto es lo interesante de determinantes, es que sus áreas, luego de ser deformadas, han sido afectadas en la misma proporción. Tanto el círculo, como el cuadrado, como el logo de álgebra para todos y esa montanita que ven por ahí abajo, han sido deformadas de forma que sus áreas han sido afectadas por la misma proporción. Cabe entonces preguntarnos, ¿existe alguna forma de saber cuál es ese factor por el medio del cual las áreas se ven afectadas luego de la transformación? La respuesta a esa pregunta es que sí. Eso nos lo dirá el determinante de la matriz. En este caso, como tenemos la matriz que no hace nada, la matriz identidad, vemos que el área gris no se ve afectada. Pero cuando empecemos a hacer algunos cambios, veremos el efecto de la transformación lineal. Sin embargo, como el determinante de la matriz es 1, podemos observar que el área roja es exactamente el mismo que el área gris. Pero en cuanto empecemos a hacer algunos cambios, el área se verá afectada. En este caso, el área roja pasa a ser el doble del área gris. Aquí pasará a ser la mitad, y eso nos lo dice el determinante, 0,5. Entonces, cuando el determinante toma un valor entre 0 y 1, eso quiere decir que las áreas se ven disminuidas. Cuando toma un valor superior a 1, es porque las áreas se ven aumentadas. ¿Y qué pasa con los valores negativos? Simplemente indica un cambio en la orientación. Fíjense cómo pasa de ser positivo a negativo, y se lo pueden imaginar como que el cuadrado está siendo volteado. Entonces, cuando tengan un valor negativo, simplemente interprétenlo como un cambio en la orientación. Pero este factor de escala es el valor absoluto del determinante. ¿Qué quiere decir? Si obtengo un determinante de menos 0,5, deben interpretarlo como que el área ha disminuido a la mitad, y el menos es simplemente un cambio en la orientación. ¿Qué significa entonces un determinante de 0? Vemos que nuestro cuadrado ha desaparecido. Y esto puede ser un poco difícil de entender si solo observamos el cuadrado. Así que volvamos un poco atrás. Realizamos una transformación lineal. Vemos cómo el cuadrado ha sido deformado. En este caso tenemos el determinante seteado en 1, por lo que el área no ha sido afectado. Pero, a medida que este valor se aproxima a 0, notamos cómo todo el espacio se comprime sobre una recta. Entonces, podremos concluir que si el determinante de una matriz asociado a una transformación lineal es 0, eso indica que esta transformación comprimirá el espacio hacia una dimensión inferior. En este caso ha sido una recta, pero podría haberlo comprimido todo sobre el origen. ¿Qué significa esto desde el punto de vista vectorial? Bueno, realizamos una transformación lineal como esta, aplicando la matriz M que ven aquí,
y los transformados de y de j son los que vemos en pantalla. Pero si luego modifico esta matriz para que su determinante sea 0, lo que va a suceder es que los transformados de y de j serán múltiplos uno del otro. Fíjense que el transformado de y es, en este caso, exactamente la mitad que el transformado de j. Y esto quiere decir que son vectores linealmente dependientes. Es decir, cuando un vector es múltiplo de otro, se dice que estos dos vectores son linealmente dependientes. Y es por eso que la matriz tiene determinante 0. Entonces, en vez de pensar en un determinante como un número que no significa nada y que simplemente calculamos, pueden comenzar a pensarlo como el número que me indica cuánto se han estirado o comprimido las áreas luego de la transformación lineal. Es decir, como un factor de estiramiento o compresión del espacio en el cual estamos. Todo muy lindo, pero ¿cómo se calcula el determinante? Porque ni lo mencioné. Bueno, eso es porque es para otra clase. Si por ahora entendieron qué es el determinante, qué implica geométricamente, entonces mi objetivo está cumplido, ¿sí? Nuevamente, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video.